Estamos empezando la sesión 2 de la mesa 1, que se titula Registro y Documentación. Si se fijan en los programas, la primera ponencia que teníamos era la presentación de un video, pero debido a la longitud que tiene la vamos a dejar al final, después de la sesión de preguntas, para que pues sí lo puedan ver completo. Quiero recordarles a todos los ponentes que la duración de sus ponencias es de 15 minutos, entonces para que tratemos de ajustarnos en el tiempo y no nos retrasemos demasiado. Entonces la primera ponencia corre a cargo del arquitecto Jesús Muñoz Cinta, con la ponencia titulada Algunos productos obtenidos a partir del registro gráfico de las representaciones pictóricas de la zona arqueológica de Tulum. Hola, buenos días. Lo que vamos a ver en la ponencia del día de hoy es algunos de los productos que han salido del registro gráfico que se ha hecho en el proyecto de conservación e investigación de pintura mural de la costa oriental de Quintana Roo, específicamente en el sitio de Tulum. Bueno, hablando rápidamente de la técnica de registro, no vamos a hacer como mucho énfasis en esto. Se hace primero un levantamiento fotográfico, muy sencillo, con la misma técnica que ya habían presentado en la ponencia anterior. Se arman los mosaicos fotográficos y en esta ocasión el registro, digamos que mezcla bastante bien la técnica tradicional del dibujo a mano con algunas tecnologías, como en este caso el registro digital y por supuesto la fotografía, ¿verdad? Todas las láminas que se dibujan in situ se hacen a mano alzada, con la técnica tradicional de dibujo a lápiz y lápiz de color también, lo que ha permitido y ha arrojado también muy buenos resultados. Eso se ha ido viendo poco a poco, tener un entendimiento muchísimo mejor de cómo está compuesto el mural, algunos de los detalles muy interesantes de la pintura, que ahorita vamos a ir platicando poco a poco. El registro hecho a mano junto con el digital da como resultado representaciones como estas, bastante interesantes, donde se puede sobreponer el dibujo a color, a manera de que se resalta lo que todavía se conserva encima de la fotografía. En este caso, todo lo que les estoy presentando es del edificio 16 de Tulum, o también conocido como Templo de las Pinturas. Así es como se ven algunas de las láminas, hechas a manos, sin digitalizar, por supuesto, y sin empalmar todavía con el registro digital. AutoCAD es el programa que se utiliza para hacer la digitalización. Se crean una serie de dibujos a base de áreas, grandes áreas, que luego se rellenan. La ventaja que trae esto es que se puede precisar muy bien la técnica de pintura que se quedó plasmada en los muros. Se pueden ver perfectamente las calidades de línea, que nunca son constantes, también por los aplanados, que son muy distintos, cambian de propiedades a veces, y permite ver pues una composición muy clara de las pinturas. La estructura 16 de Tulum, por ejemplo, que es el pilar, también se puede hacer con esta sección una comparación de registros, algunos ya muy viejos también, y lo que justifica la necesidad del proyecto de tener un registro novedoso. Por ejemplo, estos son dibujos hechos en la década de los 20 del siglo pasado, donde se hicieron los primeros registros en la zona arqueológica de Tulum. Del lado izquierdo pueden ver el pilar en el levantamiento fotográfico, tal cual se ve en la actualidad. Estos dos dibujos que son del siglo pasado, de la década de los 20, como les digo, con fines muy distintos. Este otro, que es de finales de los 70s, principios de los 80s, también con finalidades muy diferentes, por supuesto, cada uno registrando cosas distintas, y tal vez de lo que carecen los tres es que no tienen una precisión muy adecuada, digamos, en cuanto a dimensiones, en cuanto a qué tanto del aplanado se ha perdido, qué tanto se conserva. Pero más allá de una desventaja es simplemente por cuestiones de motivos diferentes de producción. Y así es como se ve en el registro que se está haciendo en las temporadas, o que se ha venido haciendo en las temporadas de campo de este proyecto. Lo más cuestionable de los registros anteriores es que en las documentaciones a las que pertenecen no dejan como muy claro hasta dónde se tenía la intención de registrar lo que quedaba y lo que no quedaba, ¿no? Entonces hay como un umbral ahí bastante importante acerca de reconstrucción o interpretación personal del dibujante en aquel entonces, pero igualmente sirven para
para cuestiones de investigación y documentación. Este, por ejemplo, que es otro detalle, es un detalle del friso, de una serpiente. Podemos ver del lado izquierdo el dibujo que se hizo de la institución Carnegie de los años 20 del siglo pasado y el dibujo que se hizo en 2014, con finalidades por supuesto diferentes. O este otro, el de la izquierda, es el que se pudo producir en este proyecto, y el de la derecha es el dibujo del artista plástico Felipe Dávalos, que pintó a principios de los años 80 con una técnica a base de acuarelas y otras representaciones, el mural. Es exactamente el mismo detalle y obviamente se ven las diferencias en cuanto al estado de conservación, pero también en cuanto a los detalles pictóricos en sí mismo. Por supuesto que se debe generar una especie como de el enlace entre este tipo de proyectos de conservación y aquellas áreas que se dedican a la historia del arte o a la investigación, porque también es muy importante no nada más registrar por registrar, sino también tratar de difundir y tratar de conocer un poco más acerca de lo que estamos registrando. Por ejemplo, en este caso es una jamba del mismo edificio. El dibujo es muy similar en cuanto a lo que se conserva de área pintada todavía, pero si ustedes pueden ver, el dibujo de la izquierda es el dibujo que se ha producido en este proyecto, el de la derecha otra vez es el de Felipe Dávalos, producido para un libro de historia del arte específicamente, en la que ustedes pueden notar perfectamente bien la cuestión de la escala, como en el dibujo de Felipe Dávalos como que no era muy importante la proporción exacta de los elementos que están pintados, que por supuesto van a dar respuestas a estudios que tengan que ver con iconografía o técnicas pictóricas, etcétera. Nada más para hacer la comparación general. Las fotografías que se han tomado para el registro han sido manipuladas, por supuesto, de manera digital para que puedan ayudar a entender muchísimo mejor la cuestión de los detalles pictóricos. Por ejemplo, en esta esquina del pilar es un detalle de unos 10 centímetros de alto. Se puede ver en la parte superior, justo en esta banda, una serie de motivos que fueron borrados por el mismo pintor inclusivemente, ¿no? Entonces se puede también ver cómo los errores también influyeron en la pintura. Por supuesto no son perfectos, fueron humanos los que lo pintaron, y así es como se ve en el dibujo ya digitalizado, producto del dibujo a mano alzada y luego la digitalización en AutoCAD. Aquí es donde se alcanza a ver, por ejemplo, el error. Algo que se ha podido también destacar en estos registros han sido estas líneas muy delgadas que se alcanzan a ver de fondo. Son los trazos preparatorios o los trazos que geometrizaron el espacio antes de que el pintor, ahora sí que el maestro de la pintura, pudiera plasmar todos los diseños y todo el discurso iconográfico. En la ubicación del pilar, en este dibujo muy sencillo también del templo 16, el edificio 16 o templo de las pinturas, podemos ver el detalle completo de la jamba con el muro. Por supuesto la pintura cuesta mucho trabajo verla así a simple vista, entonces ya con el dibujo encima de la fotografía aclara muchísimos más detalles. Si agarramos el templo 16 y le hiciéramos una especie de radiografía o lo pasamos por los rayos X, nos metemos a esta sección en específico que es el friso. Así es como se ve en el dibujo digital ya terminado, el conjunto del friso y las dos molduras que son parte de la representación del santuario interior de este edificio. Es una pintura que al visitante de Tulum no puede apreciarla porque, bueno, para empezar no lo dejan pasar a los templos y desde afuera es imposible de ver, ya que lo tapa la misma bóveda del templo exterior. Nada más algunos detalles que platicar. Si hacemos un acercamiento por secciones, de izquierda a derecha, vemos una serie de personajes que algunos tienen aspecto humano, otros tienen aspecto antropomorfo o de deidad, si así podríamos llamarlo. El primero que vemos aquí, muy perdido ya, se alcanza a ver el color azul de fondo, que es parte de la técnica pictórica, que primero se ponía en fondo y después se colocaban los diseños encima, seguido por una especie de vasija que está asociada a una serpiente que se encuentra en la parte de abajo. Iconográficamente esto se ha representado como una vasija de agua. Los siguientes motivos que encontramos son una serie de cordones enrollados que se rematan al centro con este rosetón o esta roseta bastante padre, y los cordones se vuelven a separar
y terminan en dos cabezas de serpiente, no sé si ustedes logran verlo, cabezas de serpiente que están viendo hacia arriba con las fauces abiertas, de las cuales sale de la boca este elemento bastante interesante y que se repite un montón en las representaciones del arte maya. Algunos lo han querido asociar con el glifo del maíz, algunos otros lo asocian con una especie de bulto, con su nudo en la parte de arriba, bultos asociados siempre a la jerarquía gobernante de cualquiera de los sitios, seguido todo este motivo por otro personaje que vemos más adelante, este aspecto totalmente humano, inclusive descalzo, con toda la parafernalia encima de él, su vestimenta, su tocado, varios objetos que son parte de un ritual, que por supuesto no sabemos de qué se trata, reclinado sobre esta mesita, bastante llamativa, con una pata triangular y la otra pata en forma de un animal que podría ser un felino o algún reptil tal vez. Todo el ritual con una posición muy extraña, por supuesto, pareciera ser que incluye una especie de autosacrificio, ya que algún líquido corre del pecho del personaje por detrás de las manos, se alcanza a ver por la parte trasera de este elemento que tiene en una de las manos y cae al piso por la parte de adelante. Todo como es de un solo tono, las figuras, en este caso solo azul, es un poco difícil como identificar cada una de las cuestiones, pero por las formas se puede leer más o menos lo que sucede. Tal vez ese líquido sea agua, sangre o semen, no sabemos. Enfrente del personaje hay otro con aspecto monstruoso, medio humano y medio animal también, pudiera ser asociado a algún dios con una nariz nariguda, ganchuda, perdón. Todos los motivos que tiene encima de él, un collar bastante extraño, a manera como de salvavidas o algo así, un tocado de plumas, por supuesto también, y finalmente estos motivos que son bien padres en el mural, que son siempre estas bandas que realmente representan los cuerpos de las serpientes que vimos hace rato, pero que se están enrollando por todo el mural y que casi siempre están rematadas con estas especies de flores o pectorales, y también en muchas ocasiones encontramos asociados estos nudos como si fueran tripas enrolladas, que si hacemos un estudio comparativo quizá pudieran ser asociaciones al signo Pop, que tiene que ver con la realeza gobernante maya. Estos personajes también tienen una representación tridimensional en la zona, son estas vasijas tipo Chenmul, en la cual justamente aquí vemos el personaje plano, el de la izquierda, y el personaje en tridimensional en cerámica. Los colores a veces son inclusive muy similares, las proporciones del cuerpo con relación a la cabeza de los personajes ahí representados también es muy similar, lo que nos habla de una tradición pareja, digamos, en el norte de la península de Yucatán, en este caso. Finalmente, vale la pena ver como esta reconstrucción que se ha hecho y que ha salido también del registro gráfico, por supuesto, de la observación de la aplicación de la pintura en capas pictóricas. Todo el mural de este santuario interior del Templo de las Pinturas, después del aplanado, se pintó completamente de azul, como se puede ver ahí, en un fondo que seguramente se aplicó a falta de algunos estudios más específicos del laboratorio, se aplicaba directamente al fresco sobre el aplanado. Una vez seco este fondo azul, se empezaban a colocar los motivos, ahora sí en seco, encima de los detalles que iban a formar el mural, con una línea muy delgada, desde luego, cada uno de los detalles. El siguiente paso era colocar en medio de los contornos de las figuras todos los motivos en el famoso tono azul maya, que tanto se conoce y del que tanto se habla, toda la decoración interna. A veces pareciera ser una especie como de sombreado de las figuras, a veces nos dan detalles inclusive de glifos al interior de las figuras, aunque muchos motivos están ya bastante perdidos. Después se colocaba un fondo azul detrás de todo el contorno de las figuras, a manera de fondo, pero ya vimos que es un fondo que se colocó después, para dar una especie de alto contraste al mural. Desgraciadamente en el sitio no se puede ver así el color el día de hoy, porque hay un montón de elementos ajenos al mural que están sobrepuestos al aplanado que impiden ver el color original de los elementos. El último paso era, con una línea de contorno más gruesa, delinear todos y cada uno de los detalles.
Esto al parecer lo hacía pues el pintor más adiestrado, ¿verdad?, del sitio para rematar el mural. Y así es como se ve este mismo detalle, encimado en la fotografía, por cómo se ve. Como ustedes alcanzan a observar, el fondo de color azul ha perdido buena parte de su composición original. A veces toma tonalidades grises, a veces naranjas, a veces inclusive rosas, dependiendo de la composición química que exista encima de la pintura, pero en general ustedes ya pueden observar cómo era el color original, vaya, de los murales. Y es todo. Muchas gracias. Muchas formas de registro en 2D, manuales, ya con apoyo de algunos softwares como AutoCAD. Ahorita vamos a ver otra forma de registro, que ya es el registro en 3D. Estos registros se hicieron con dos tipos de escáner láser, Leica P20 y escáner OSCAN 20 también. Bueno, nuestro primer caso de estudio es la zona arqueológica de Tetelco. Aquí se nos pidió registrar pintura mural que se encuentra en esta zona. Es una zona muy pequeñita, aproximadamente son 1,20 por 2,50, pero tenía pintura mural y ya estaba muy dañada. Entonces lo que los restauradores encargados decidieron reenterrarlo, o sea que ya no lo vamos a volver a ver, ¿no? Entonces, para eso se hicieron muchos registros fotográficos, y nosotros en nuestro caso hicimos un registro 3D y registro fotográfico también de alta calidad. Esta es nuestra zona. Se hicieron 12 posiciones. A pesar de que es una zona muy pequeñita, el nivel de detalle que querían era alto, por lo que se decidieron hacer varias posiciones en diferentes ángulos para obtener todo el volumen completo de la pintura. Este es un ejemplo ya del resultado. Esta es una fotografía con una cámara común. Este ya es una imagen de la nube de puntos. Ya podemos ver el nivel de detalle que se alcanzó. Esta incluso no tiene integrada la fotografía de alta calidad que tomamos, pero aún así con el registro de la propia nube y su cámara es suficiente para poder observarla bien. Estos son los otros dos muros. Como ven, los otros dos muros sí ya estaban muy dañados, ya hay mucho que registrar, pero ahí está. Este es parte del registro fotográfico. Estas las tomas que hicimos. Como pueden ver, ya está el modelo. Nos podemos acercar, nos podemos alejar, podemos rotar. Todo este modelo se hizo en cada posición que se realizó en el levantamiento. Eso quiere decir que tenemos también 12 imágenes de este tipo, vistas desde todos los ángulos que hizo el escáner, de todas las posiciones que hizo el escáner. Como pueden ver, se puede observar prácticamente los 360. La única parte que no se ve pues, es la base del escáner. Otro caso también muy similar al primero fue el caso de Cuevas Pintas, que también, como saben, también se fue reenterrado. Ya no lo vamos a poder ver por el momento. Y también hicimos el registro 3D. Esta es la sección, este es el abrigo que contiene las pinturas. Para esta se hicieron alrededor de 33 posiciones. Se hicieron alrededor para obtener la mayor cantidad de volumen de todo el abrigo, y estas partes que se ven acá muy pequeñitas se hicieron prácticamente sobre el suelo, ¿no? Para registrar todo los contornos de las piedras y encontrar todos los recovecos que tenía el abrigo. Este es un adelanto también, bueno, como parte del
de los requerimientos que nos pidieron fue realizar una maqueta virtual, bueno, una proyección para hacer una maqueta y este recorrido virtual, que este es un adelanto, no es nada todavía terminado, pero es parte de lo que se está trabajando. Como ven, este es el abrigo. Ahorita vamos a cambiar un poquito de toma. Esta se hizo con la nube de puntos. Esto ya es una malla. Sobre esta malla ya se van a colocar las pinturas, las pinturas, para que ya en el recorrido final ya se puedan observar y podamos hacer tomas específicas de cada pintura que tengamos. En esta también hicimos fotografías de alta resolución. También se realizaron en todas las posiciones, bueno, al menos todas las posiciones que hicimos debajo del resguardo del abrigo. Todas esas posiciones tienen este 360 también, entonces también son consultables y también se van a poder agregar a todo el material de registro que se hizo. Otro caso que hemos hecho fue el caso de Dainzhou. En Dainzhou lo que quieren registrar fue el muro de los danzantes, que es esta parte. Y aparte, bueno, era el registro y aparte querían que la topografía del terreno, ¿no? Entonces se realizó el escaneo, se hicieron alrededor de 15 posiciones sobre el muro para tener el mayor detalle también. Y 27 posiciones alrededor, ¿no? El resultado fue esto. Bueno, aquí ya podemos ver cómo una pieza. Esta es una fotografía de las réplicas, de cómo estaba. Esto es lo que se encuentra actualmente y esto es lo que nosotros hicimos, y esta es una forma de poder visualizar mejor cada una de las piezas de diferentes ángulos para que podamos observar el mayor detalle que tal vez a simple vista no lo podemos ver, ¿no? Esta es otra forma también de poder visualizar y de poder sacarle más jugo a la nube de puntos. Otra vez volvemos a ver una fotografía de una réplica, fotografía del estado actual, y aquí lo que se hizo fue cambiarle la tonalidad a las nubes de puntos, ¿no? En cada una de estas se le cambió la tonalidad, se empalmaron todas las imágenes y el resultado fue este, ¿no? Entonces sí podemos ver un poquito más de detalle, tal vez en algunos casos no funcionen, en otros casos nos ayude mucho, pero son opciones que tenemos que se pueden hacer para poder resaltar más detalles sobre la nube de puntos. En cuestión a la cuestión topográfica, este es un primer acercamiento que se hace sobre la nube de puntos. Sobre la nube de puntos tú le marcas un punto fijo y le dices: a partir de este punto, márcame curvas de nivel a 1 metro. Y entonces te va cambiando los niveles a cada metro, por ejemplo, ¿no? Si lo quieres así, algo muy general, sin ningún detalle. La otra ya es, de esta nube de puntos, es un proceso largo, se limpia, se quitan todos los elementos verticales y se queda solamente lo que es el terreno. Sobre el terreno ya se exportan otros programas para hacer las curvas de nivel a mayor detalle todavía más, ¿no? O sea, aquí tenemos curvas de nivel maestras que están a metro y otras que van a cada 20 centímetros, ¿no? Si fuera el caso sería menos, si fuera el caso sería más. Todo depende de los requerimientos que requieran pues los proyectos. Y otra parte, como no teníamos cómo colocar, o sea, teníamos la planta y no la queríamos colocar sobre una imagen nada más, también decidimos dibujar ya los planos. Se dibujó la fachada, todos estos trazos ya están hechos en AutoCAD y sobre la nube de puntos, ya no es ni fotografía ni nada. Entonces se hizo la planta,
Y se hizo un corte que ya no está en este momento, pero estos ya son trazos que se hacen sobre AutoCAD y es la ayuda que tenemos de esta 9 de puntos. Otro caso es el de la zona arqueológica de Teopeticpa. En esta solamente fue un registro, el arqueólogo, bueno, esta es una zona que apenas está siendo intervenida, o sea, no hay muchos antecedentes, digamos. Entonces el arqueólogo sí está interesado en ir registrando fase a fase de todas sus excavaciones que está haciendo. Se hicieron alrededor de 37 posiciones sobre este muro. Y sobre ese mismo proyecto, el arqueólogo también está interesado en realizar un catálogo del tipo de cerámicas que están en esa región. Por lo que hicimos un primer escaneo de muestras, son alrededor de 30 piezas, porque el arqueólogo quiere hacer un catálogo. Este catálogo va a contener información de cada pieza, fotografías, y aparte quiere ya integrarle el modelo 3D para que sea consultable. Entonces nosotros ya le pasamos los modelos en diferentes formatos para que él ya empiece a hacer sus pruebas en qué formato le funciona, o si quiere otro, pues para poderlo ir reemplazando. Estas son algunas piezas que se hicieron cerámicas, huesos, conchas. Por ejemplo, este es un cráneo de un perro, pero escaneamos por separado la mandíbula y lo que es la cabeza. Ya digitalmente ya armamos el cráneo completo y ya lo podemos ver así. Otro caso también que nos dijo fue el de que si podíamos restituir o completar una pieza. Nos dio a escanear un jarrón, que es una sección nada más, y nos dijo si podíamos nosotros completar ese jarrón para pues simplemente hacer pruebas, o él quería ver cómo se funcionaba. Entonces sí se pudo hacer. Se exportaron la malla a un software especial. Bueno, este software es Geomagic, de Geomagic se exportó a AutoCAD, de AutoCAD a 3D Max. En 3D Max se realizó todo el modelado extra, o sea, todos estos puntos ya se realizaron en 3D Max. Y ese fue el resultado. Entonces ya podemos ver cómo se vería el jarrón. Hay algunos detalles, por ejemplo estos que se decidieron dejar que la textura no fuera pareja, para que se distinguiera cuál es la reposición y cuál es la no, pero se puede realmente ponerlo parejo y no te das cuenta cuál es cuál, ¿no? Otro caso fue el de los glifos del templo olvidado. Estos nada más se escanearon para, bueno, la persona encargada nos pidió para que se realizaran algunas réplicas. Están en proceso, o sea que ya nada más dependemos de la persona encargada para que nos diga a qué formato se los exportamos, porque ella los quiere reproducir. Estas son algunas formas de las que se pueden visualizar. Esta es una fotografía, ya la vemos la malla, una forma más sólida. En cada una de estas formas se pueden distinguir diferentes detalles, o sea, podemos ver algunas cosas diferentes aunque sea la misma pieza. Y ya por último es la zona arqueológica de Teotihuacán. Aquí también se nos pidió registrar toda la fachada poniente, todos los relieves de todas las cabezas y aparte todo el cuerpo de la pirámide. Entonces, aquí sí nos tardamos un poquito, fueron 2 semanas. Son alrededor de 215 posiciones arduas, desde las 8 o 6 de la tarde que nos corrían. Y
Y este es el resultado del levantamiento. Cabe mencionar que todo esto está hecho sobre el mismo software de Cyclone, que es el que utilizamos nosotros. Ya si queremos mejor calidad o otras cosas, ya podemos migrar esta información a otro software para que se vea un poquito más real. También cabe mencionar que esta nube tiene poca información, o sea que si está diezmada quiere decir que tiene alrededor como del 10% de información en esta nube, porque si la ponemos completa no corre ninguna máquina. Ya estamos viendo todo el conjunto. Y bueno, por nuestra parte creo que sería todo. Agradeciendo a todas las personas que nos han invitado a trabajar con ellos, y también que estamos abiertos a cualquier propuesta. Se titula Curso de Observación, Documentación y Diagnóstico LATAM, y será impartida por la doctora Valerie Magar, Yareli Haidar, la maestra Cristina Ruiz, del Centro INA Colima, el licenciado Tomás Meraz y el maestro Juan Manuel Rocha. Bueno, no soy licenciado, pero gracias. La zona arqueológica de Chicaná, en Campeche, en la reserva de Calakmul. Y antes de... Bueno, la presentación está dividida en algunos antecedentes que ya casi les termino de platicar, un ejercicio que quiero que hagamos todos sobre estimaciones y cómo generamos rangos de estimados, y les voy a platicar cómo estas estimaciones son una forma en la que utilizamos la subjetividad para después plantear preguntas mucho más finas que nos llevan a realizar y plantear trabajo que después se traduce en preguntas y en resultados mucho más precisos de las cosas que hacemos cuando hacemos documentación, registros, diagnósticos y damos seguimiento a ellos. El curso fue durante el mes de octubre, 2 semanas, como ya mencioné, en la zona arqueológica de Chicaná. Fueron 11 participantes de diversas disciplinas, sobre todo restauradores, pero también había arquitectos, geólogos, arqueólogos. Y al estar, este curso formó parte también de las actividades en continuidad que hemos hecho desde 2013 dentro del programa LATAM en conjunto con el ICROM, específicamente para la atención a patrimonio en piedra. Y por lo tanto contamos con participantes también de Perú, de Argentina, de Colombia.
justamente parte 2 pasitos atrás de lo que hacemos cuando hacemos documentación y registro, que es plantearse cómo nos acercamos a la obtención de los datos para hacer el registro, para conformar el registro, o cómo hacemos para plantear las necesidades que tiene que responder ese registro o esa documentación. Para ello utilizamos el primer módulo del curso, se dedicó enteramente a la observación, y es observación sin ningún tipo de instrumento más que la simple vista, directamente in situ. Y lo que quiero que hagamos ahorita es un ejercicio sobre una forma en la que calibramos con el conocimiento que tenemos, digamos, de manera general, sobre posibles estimados que nos van a dar cierto tipo de datos, ¿no? Estos estimados, muchas veces cuando nosotros vamos a un sitio de primera instancia, lo primero que hacemos es empezar a estimar qué está pasando, cuáles son las causas de los efectos que estamos observando, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo más importante que le está ocurriendo al sitio, al objeto, a la colección, al museo, y digamos, de entrada nos adelantamos y nos vamos a la posible solución, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con este experimento. Las hojitas que les pasé vienen 3 columnas, y la idea es más o menos cuánto sabemos y luego qué tanto confiamos en eso que sabemos. Y la condición es que sea con un intervalo del 90% de certeza. Es decir, les voy a enseñar unas imágenes y les voy a hacer unas preguntas, y la idea es que son de esas 10 preguntas, si tenemos un intervalo de certeza del 90%, 9 de esas 10 preguntas tienen que estar bien, ¿no? Ay, toma. ¿Todos tienen pluma y hojita? ¿Sí? Ahora, no son ejemplos todos arqueológicos, pero bueno, son de muy amplia difusión y son icónicos en el mundo del patrimonio y en otros mundos, ¿no? Y lo que esta primera es que estimen qué cantidad de luz recibe la Gioconda en el lugar en el que está exhibida en el Museo del Louvre. Lo que quiero que pongan es el estimado, es decir, entre qué valor y qué valor está el valor exacto. ¿Sí se entiende? ¿Cuál es la unidad? En este caso son luxes. ¿Qué cantidad de luxes recibe la Mona Lisa en el lugar en el que está expuesta? Lo que tienen que apuntar ustedes es el rango, es decir, si digamos, quiero estar 90% seguro de que la Mona Lisa recibe entre X valor de luxes y X valor de luxes en el lugar en el que está expuesta. ¿Por qué no nos ofreces? La unidad es luxes. Luxes es incidencia de lúmenes en un punto específico. Sin que yo les dé mayor información y que estén 90% seguros de lo que estimen, establezcan un rango. Bueno, pero primero tendrías que decir cuántos lúmenes estamos, por ejemplo, ahorita aquí o afuera. Sin tener más información previa. O sea, todo el mundo está relacionado. ¿Lo ha escuchado alguna vez estando en Churubusco? Ha escuchado el concepto lux en algún momento. Entonces, sobre el conocimiento que tengan, establezcan un rango. Y ese rango, la condición es que tengan 90% de certeza sobre el valor exacto que les voy a dar al final. La siguiente es, ¿cuál es el peso en kilogramos de la máscara de entierro de Tutankamón, del rey Tut? En kilogramos, el rango. 90% de certeza. ¿Sí? Espera. Voy a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la longitud en kilómetros del tramo principal de la Gran Muralla? ¿Tramo principal? Sí. Les pongo una escalita aquí, más o menos, o sea, de ese tramo principal.
Un estimado. ¿Entre cuánto y cuánto? 90% de certeza mide ese tramo principal. ¿Sí? ¿Ya está todo apuntado? ¿Cuántos litros de formaldehído contiene el tanque de esta obra de Damien Hirst? Hijo. Ahí está también una escala más o menos para que... Litros, un estimado, un rango. ¿Listo? 10 segundos más. ¿Cuál es el área de la base del Coliseo en metros cuadrados? Estimados, un rango. ¿Cuál es el rango en el que el 90% están seguros que va a estar el dato exacto? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos bloques de piedra hay en la Gran Pirámide de Giza? Bloques de piedra. Sí, establezcan el rango entre tantos y tantos, ahí va a estar la cantidad exacta. ¿Estamos? ¿Cuál es la temperatura promedio en centígrados al interior de la cueva de Lascaux? Promedio anual. ¿Sí? ¿Cuál es el pH del papel del Sutra del Diamante, que es el libro más antiguo impreso del que se tiene, que tiene una fecha y que está en la Biblioteca Británica? ¿Cuál es el pH del papel? Un rango. ¿Listo? ¿Cuál es la humedad relativa promedio anual en porcentaje en las tierras donde se encontraron las momias de la cultura Chinchorro, en el desierto de Atacama? Humedad relativa, el rango. ¿De la tierra o del aire? Del aire. Fíjese que son costeras. Costeras, desierto de Atacama en Chile. ¿Listo? ¿Cuál es la huella de carbono anual en toneladas del Victorian Albert Museum? En toneladas. En toneladas de CO2 al año. ¿90% de certeza? ¿Cuál es ese rango en el que el valor exacto están, digamos, su certeza cae en el 90%? ¿Listo? Esta es la última. Ahora voy a poner los resultados. ¿Cuál última? Allá. ¿Sí, no? Sí. Ahí están, esos son los valores exactos. Ahora, lo que quiero que hagan es que cuenten las dos preguntas que vienen al final de la tablita. Es ¿cuántos son los valores exactos que tuvieron correctos? Es decir, que quedan dentro de su rango. Y luego, ¿cuál es el porcentaje? Que en realidad es transformar ese número, como estamos sobre base 10, entonces es transformar en porcentaje, el porcentaje de aciertos. ¿Cuántos sacaron? ¿Cuántos tienen una respuesta correcta? Levanten la mano. ¿Solo una respuesta correcta? Oh, perdón. Ustedes disculpen. Estamos en tiempo, todavía estamos en tiempo. Sí, ese es un rango porque como dato cultural, ese papel tuvo varios laminados de papel Manila y de los cuales solamente se pudieron retirar algunos, entonces el pH no es
no es homogéneo en todo el papel, entonces también esos son los valores que se han encontrado. Es un rango también el que se ha encontrado relativo a ese objeto en particular. ¿Ya están todos? ¿Cuántos obtuvieron 1? ¿Ok? ¿Cuántos obtuvieron 2? 3. ¿Nadie 3? 4. Órale. 5. ¿Quién tuvo 5? 6. 7. 8. No es cierto. 9. Ya hizo mi Ok. criterio. La condición era que fuera 90%. ¿Qué tendría que pasar para que los rangos incluyeran el valor exacto? Tendría que ser mucho más, Tuviéramos más datos. más datos, y generalmente tendría que ser algo mucho más amplio, ¿no? Ahora, lo que quiero decir con esto es que de alguna forma todo el mundo tiene conocimiento previo y nuestra subjetividad la ajustamos de acuerdo a lo que nos vamos a enfrentar. Y como esta palabra de subjetividad normalmente trae cosas negativas medio asociadas, como que uno en realidad siempre tendría que utilizar método científico para obtener todo lo que es válido y lo que realmente tiene certeza y a todo el mundo le gusta. Es por eso que para el curso nos interesaba dar un peso muy grande a la parte de observación, que tiene que ver en cómo calibramos esa subjetividad en términos de observación para, con una metodología, generar mapas de información y de ahí poco a poco ir extrayendo las necesidades que tienen los siguientes pasos de un proyecto de conservación, un proyecto de diagnóstico, un proyecto de documentación. Es decir, que a partir de esa calibración de la subjetividad a través de una metodología, pudiéramos generar un caminito que pudiéramos revisitar en cualquier momento a partir de las necesidades, para después hacer las preguntas que queremos que nos respondan herramientas específicas y otros métodos como son las diferentes técnicas de documentación y de registro, ¿no? La metodología que utilizamos se llama OVO, que es Organización Visual Organizada, que desarrolló un conservador italiano que se llama Corrado Pedelli, y parte de que justo tendemos a ver como profesionales las cosas que queremos ver por la información de especialistas que ya tenemos, y nos olvidamos que en realidad reconocemos muchas más cosas de las que como especialistas vemos. Y las fases en general se dividen de esta metodología en la observación y recopilación de los datos, que se está en el trabajo in situ, y se procesa a manera de mapas de información que muchas veces nos dan resultados que no nos convencen y que hay que volver a replantear desde el inicio, para terminar en procesos deductivos, ahora sí recuperando parte de la formación profesional, ya con un mapa mucho más extenso, y generando digamos, esta deducción y evaluaciones que nos pueden servir para procesos de monitoreo a mediano y a largo plazo. Y bueno, son unas imágenes de los resultados que tuvimos. Esta es la primera parte donde se define el nivel de abstracción, es decir, cuál es nuestro sistema de análisis, que es la zona arqueológica, la estructura, el objeto, la piedra. Digamos, hay que poner bases sobre las cuales se va a generar esta observación organizada. Y luego se empiezan a trazar estos mapas de conocimiento, ¿no? ¿Cuál es la división? ¿No? Por ejemplo, está la zona arqueológica y luego la parte natural. Ese fue el primer nivel de abstracción. Ese no es suficiente, entonces nos vamos a cómo está conformada esa zona arqueológica y esa estructura que vamos a analizar. De tal forma que llega un momento en el que tenemos un mapa ordenado, jerárquico, de ese nivel de abstracción que seleccionamos, y a partir del cual vamos relacionando los componentes que tiene y posteriormente los efectos de deterioro y las causas que probablemente lo están generando.
para que al final tengamos, digamos, una secuencia de información con jerarquía causal de lo que estamos observando. Esto es estrictamente observación a simple vista, ¿no? Y al final de cuentas tenemos un resultado ordenado sobre el cual partimos, o sea, con esa base proponemos qué es lo que vamos a hacer de documentación. Con esta información de observación que hicimos, ¿qué necesitamos que la documentación nos responda? Y eso permite que sea una cosa mucho más... Es subjetiva la observación, sí, pero sí la podemos hacer de una manera ordenada y nos permite resultados que después se pueden traducir incluso en los planes mucho más grandes que abarquen etapas y tiempos más prolongados. Y ese es el equipo que estuvimos en Chicaná y es todo. Muchas gracias. Sencillo de todo lo que hemos visto, para ir ya cerrando un poco las ideas de estas dos primeras mesas que hacen referencia al registro y la documentación. Por lo que durante todas las pláticas estuve pues, haciendo un poco de anotaciones, bueno, no un poco, muchísimas, y me dio como la impresión un poco de ser una lluvia de ideas. Entonces, lo que me fue dejando poco a poco fue que el registro y la documentación es algo que nos permite tener un conocimiento preciso y profundo del patrimonio al cual estamos interviniendo y trabajando. Por otra parte, ese registro también nos permite conocer acerca de los valores y los significados que tiene ese patrimonio, tanto para nosotros como para los lugares donde se encuentra y para las personas que están en contacto con ese patrimonio, para poder tomar decisiones más certeras sobre lo que ese patrimonio necesita. Ahora, también me queda muy claro, después de haber visto y haber escuchado estas últimas ponencias, que finalmente el registro y la documentación es un proceso crítico constante, no es algo que tenemos en automático y que llegamos a un lugar y que decimos ya tenemos la cédula y solamente la lleno, ¿no? Sino que es algo reflexivo y es algo que se tiene que construir dependiendo de las necesidades que tiene cada patrimonio. Me llamó mucho la atención de esta última mesa, pues ver pues todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque finalmente siempre nos estamos preguntando qué queremos, qué necesitamos, para qué, cómo lo vamos a hacer, qué tenemos, qué contamos y con quién para hacerlo, ¿no? Porque muchas veces podemos tener pues toda la idea de todo lo que queremos hacer y todo lo que queremos realizar, sin embargo a veces simplemente el dinero, como comentaban en la discusión anterior, pues no nos da chance de hacer todo lo que quisiéramos, o no tenemos al personal a lo mejor que quisiéramos para que pues haga todo lo que quisiéramos hacer. Sin embargo, pues sí hay muchos avances, ¿no? Y yo creo que en algún momento, inclusive a lo mejor va a haber una maquinita en la que ya pongamos ahí nada más el patrimonio y nos va a decir, tiene tantos materiales en tal porcentaje y necesita esto, ¿no? Ojalá, ¿no? En algún momento, y con lo que estoy viendo, pues es probable que en un futuro no muy lejano, pues podamos tener algo así. Sin embargo, pues tenemos que aterrizar y lo que veíamos en esta mesa, pues sí eran proyectos de registro y sobre todo formas de acercamiento al patrimonio muy interesantes, inclusive para darnos cuenta de cómo estamos construyendo ese conocimiento, ¿no? y darnos cuenta pues que parte de la subjetividad y que todo lo que estamos estructurando parte ya desde pues una formación, una forma de ver las cosas, de entenderlas. Entonces yo les quisiera como preguntar pues una primera pregunta a los chicos que nos hablaron como del registro digital, y cuáles fueron algunas de las dificultades que ustedes tuvieron en cuanto a almacenamiento, formas de hacer el registro y bueno, en fin, que nos platiquen un poquito de eso. Bueno, en mi caso el principal problema fue al inicio, el conocimiento del objeto de estudio que se tiene que hacer en el lugar. Al final de cuentas no importaba qué tan buen dibujante fuera uno, qué tan buen intérprete quizá del mural fuera uno, pero si no tenías el conocimiento específico del objeto de estudio, en este caso muy particular, era muy difícil como llegar a conclusiones importantes o adecuadas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo registrar, en mi caso en Tulum, que en otro lugar, ¿no? La condición del mural es muy diferente, lo que está pintado es muy distinto, no se puede generalizar, entonces sí es muy importante como
enfocarse en el objeto de cada uno como objeto de arte que es, y siempre enlazarlo con las otras áreas, en este caso lo que nos puede determinar la historia del arte, la iconografía, por supuesto, la historia, no nada más el registro por registro, ¿no? Y por supuesto que es fundamental para los proyectos de conservación. Además de que toda esta información puede servir para difusión, para que no nada más se quede dentro de la coordinación almacenado en el archivo, ¿no? Sino también pueda llegar a mucha más gente, desde estudiantes que están en la universidad hasta público en general que tiene mucho interés por esta especie de temas, pero que a veces como que no la difusión no alcanza, ¿no?, a cubrir todas las áreas. Lo importante sería como exhibir todo lo que nosotros hacemos aquí, todos los proyectos, como en otros foros, ¿no? También eso sería como muy importante. Bueno, y entonces ahora doy paso también a sus preguntas, cualquier duda o comentario. Adelante. Yo quería preguntarles a los chicos del laboratorio de escaneo, que me llama la atención los productos que tienen del trabajo que han realizado, y algo que me sorprendió mucho es lo que mencionaste de la calidad de la imagen, ¿no? Diezmada, ¿no?, que decía. Y cómo, o sea, me llamó la atención porque a pesar de que se puede obtener mucha mejor calidad, evidentemente, ¿no?, la forma de reproducción nos limita, ¿no? Y entonces, ¿en qué, o sea, cuáles serían las condiciones ideales para ganar mucha mayor calidad? Bueno, no ganarla porque ya la tienen, o sea, ya la han generado, pero ya en la reproducción es básicamente, necesitamos mejores computadoras para hacer esa reproducción de la imagen, o sea, lo digo porque también en las ponencias anteriores, y en el trabajo que por ejemplo presentó Jesús, me da la impresión que podemos generar imágenes de alta calidad, ¿no?, con muchísimo detalle, que son una herramienta súper buena para nuestro trabajo, pero en la reproducción de esas imágenes tendemos a perder, ¿no?, porque no tenemos infraestructura para generarla de forma adecuada. Entonces, pues, es una pérdida, una ganancia, pero pues, al final refleja solo una pérdida, ¿no?, o un hueco. Entonces, no sé cuál es su opinión respecto a esto, o sea, esta transición entre la buena y la mala calidad, ¿no?, y el trabajo que cuesta generar la buena calidad, ¿no?, de imagen, que al final no se puede reproducir prácticamente en la práctica, o sea, en el trabajo de todos los días. Sí, bueno, es que va a depender mucho de lo que tú quieras. Por ejemplo, estas cuestiones gráficas, pues no necesitábamos mucha calidad, ¿no? O sea, cambiamos de computadora porque no tenía un reproductor, pero cualquier máquina la podía reproducir, ¿no? Para generarlo sí es necesario tener ya otras máquinas. O sea, nosotros sí ya teníamos máquinas más potentes para mover esto, pero en realidad no hay pérdida. O sea, si tú quieres, por ejemplo, la fachada la querías trabajar, tú la puedes tener a muchísima calidad en tu máquina, ¿no? Para eso nosotros estamos, esta nube de puntos las migramos para que ya tengan acceso, digamos, a cualquier gente y en cualquier máquina. O sea, hay diferentes formatos, todo va a depender mucho de qué es lo que tú quieres hacer con esa información. O sea, puedes decir que, mira, yo solo quiero generar imágenes, no te vamos a dar los 200 gigas que tenemos, ¿no? Pero, no sé, 10 gigas con 10 gigas de información es suficiente para que tú generes o satisfagas tus necesidades, ¿no? Pero sí va a depender mucho de lo que quieran. Pero en términos de reproducción, o sea, para difundir, por ejemplo. No, para difundir estas son imágenes, o sea, cualquier máquina las reproduce. Sí, sí no hay ningún problema. O sea, para trabajar obviamente sí requieres equipo, pero para reproducir no. O sea, este es un video común y corriente. Exportamos imágenes en 3D en PDF que cualquier máquina la reproduce y tú la puedes visualizar en 3D, entonces no tienes ningún problema. ¿Y para el público en general también? O sea, me refiero a que alguien la pueda generar, por ejemplo, en su teléfono, en su tableta.
Sí, problema. sí, sin ningún problema. Yo quiero hacer un comentario. Yo te lo llevé. En este caso, yo creo que pues es como todo, es mucha la información que se genera en el registro, ¿no? Y a final de cuentas, pues no toda la vas a usar para todo, ¿no? O sea, es como los celulares, ¿no? Los celulares ya pueden sacar fotos de hasta 23 megapíxeles. ¿Y cuándo vas a usar 23 megapíxeles? Pues nunca, ¿no? A menos que imprimas una foto así muy grande, no los vas a usar. En este caso es lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de tener esa información así tan grande o tan detallada? Que en algún momento dado, si tú quieres hacer análisis, pues entonces ya no vas a esta imagen optimizada para ser visualizada o para ser compartida, sino que te vas a la fuente. Y en la fuente, ahí sí vas a poder tener como toda esa información, y entonces tú ya vas a tener la oportunidad de hacer como análisis más puntuales, con mucho mayor información, ¿no? Pero a la vez vas a tener la posibilidad de reducir esa información y de migrarla a una forma que se pueda compartir con todo el mundo, ¿no? O sea, también es como las presentaciones de PowerPoint, ¿no? Te dicen, tiene herramientas para que tú comprimas las imágenes y les bajas la calidad. ¿Por qué? Porque el medio de salida, que es el proyector, pues tampoco necesita tanta resolución, porque de todos modos no lo vas a ver, y lo que haces es que se vuelva lento, ¿no? Entonces, pues esa es la ventaja que se tiene, que estos registros son de muchísima calidad, pero también tienen esa versatilidad de que se pueden mandar a diferentes formatos, a diferentes resoluciones, dependiendo de cuál sea la salida que se busque. Hola, buenos días. Pues felicidades a todos los que presentaron. Y les quería hacer una pregunta que, digo, tiene un poco que ver con lo que nos presentó Tomás, pero también con lo que vimos antes. Porque, bueno, ahorita todo el trabajo que nos presentaron, pues, digo, aunque sí es altamente tecnificado, pues es sobre todo manual, ¿no? Igual lo que nos presentó Tomás, pues es una aproximación, pues, ahora sí que, como bien lo dijo, muy subjetiva de cómo aproximarnos a estimar algo, ¿no? Y es algo que también ahorita en cómputo se está trabajando mucho, cómo hacer que las máquinas puedan hacer estimaciones a partir de datos muy difusos. Entonces, pues yo quería preguntarles si ustedes saben de alguien que está haciendo eso precisamente en patrimonio, ¿no? Todo esto de aprendizaje con máquinas a partir precisamente de imágenes o de datos difusos, cómo poder a lo mejor hacer estimaciones de daños o de áreas de intervención, pero ya utilizando únicamente la máquina. Pues yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto. O sea, a final de cuentas, los equipos que se usan, o sea, desde las cámaras, por ejemplo, las tecnologías de luces especiales, cualquier herramienta tecnológica que uses, pues todavía necesitas mucho o sea, la mayor parte es interpretación, ¿no? Entonces todavía no se preocupen, todavía no nos pueden sustituir a todos nosotros con una máquina que haga todo, ¿no? Pero lo que sí es que sí se puede trabajar como a la par, y a lo que nos ayudan, por ejemplo, las máquinas es en el caso de hacer simulaciones o cosas así. No sé si a eso te referías un poco. Bueno, yo no conozco exactamente como alguien que haga como todo. Sería cuestión como de ver específicamente simulaciones en qué, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, he escuchado de gente que hace simulaciones en cuanto a, en esta técnica que se llama elemento finito, análisis de elementos finitos, que son, por ejemplo, simulaciones que tienen que ver con cuestiones estructurales, ¿no? Por ejemplo, también hablando con el ingeniero Daniel, me dice que él ha trabajado como simulaciones de flujos de agua, ¿no? Para diferentes sistemas que
que por ejemplo eso del agua pues no tiene que ver con patrimonio, es para el sistema de aguas de la ciudad, pero son, al final de cuentas, son técnicas que se pueden, que sabiendo su alcance y sabiendo más o menos cuál es la problemática que resuelven, pues nosotros podemos hacer que apliquen al patrimonio. O sea, por ejemplo, nosotros pues estamos trabajando métodos que se utilizan en la industria para monitoreo de las piezas, ¿no? Para control de calidad de producción. Y nosotros le estamos aplicando lo mismo, pero para monitoreo de piezas, ¿no? Entonces, sería cuestión como de ya tener más claro como qué es lo que buscas, y a lo mejor así te podríamos tal vez orientar un poco más. O si no, pues buscar a gente a quien preguntarle, ¿no? O sea, eso es mucho de lo que nosotros nos gusta hacer. O sea, hemos como tratado con muchas personas en todo el tiempo que tenemos de experiencia, y muchas personas se dedican a otras cosas que no tienen que ver con el patrimonio. Pero ya platicando y hablando de qué haces tú, qué hago yo, pues ya es cuando empiezan a salir las ideas. ¿Alguna otra pregunta más? Porque ya vamos un poco en tiempo, ¿no? Bueno, entonces con esto terminamos la parte de las ponencias en vivo y en directo. Y ahorita vamos a pasar el video, que se titula Registro y documentación de los sitios arqueológicos de Campeche. Y por parte de Leticia Jiménez Hernández, Diana Arano Recio, Félix Camacho Zamora y Daniel Salazar de Elina Campeche. Entonces, bueno, los invito a que veamos el video. Muchas gracias. El actual estado de Campeche se encuentra en el territorio de la península de Yucatán. Colinda con los estados de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, y al sur con los países de Guatemala y Belice. Dentro del territorio campechano se encuentra la reserva de la biosfera de Calakmul y tiene un clima cálido tropical subhúmedo, igual que toda la península de Yucatán, presentándose lluvias fuertes en verano y un periodo de sequías a principio de año por primavera, teniendo altos rangos de temperatura y de humedad relativa, alcanzándose temperaturas hasta de 43 grados centígrados. Dentro del territorio se encuentran innumerables sitios arqueológicos muy importantes del área maya. 17 de ellos están abiertos al público, pero casi 4.000 se han registrado en la región. Parte de estos hallazgos han sido el sitio arqueológico de Calakmul, Becán, Chicaná, Espujil, Hormiguero, en el sur de Campeche, mientras que en el área de los Chenes están Sibinocac, Tabasqueño, Santa Rosa Slampac. Todos ellos cuentan con vestigios de lo que anteriormente fue la decoración de los edificios, tanto con fines políticos como religiosos. Tenemos en Campeche grandes ejemplos de las fachadas zoomorfas y de frisos como el de Becán y el de Balancú. Muchos de estos bienes escultóricos preservan, protegidos por las cornisas o por algunas salientes, estuco con color, que es representación de lo que los decoraba, y también es un ejemplo claro de la técnica de manufactura que utilizaron en el área maya. Parte del trabajo que se ha realizado en el estado de Campeche fue que desde que se creó la sección de restauración en el año 2003, creímos que era importante hacer recorridos de dictamen en los sitios arqueológicos. Hemos visto a lo largo de estos años que los elementos pétreos, tanto la piedra que sirve de soporte como los recubrimientos que otorgaron los artesanos mayas de estuco, algunas veces pintados, en otras no, pues sufren de las inclemencias del clima que caracteriza a la región, ¿no? Tuvimos varios proyectos en colaboración con la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Uno de ellos fue en el año 2010 en la conservación del friso con estuco modelado de Becán, y no fue hasta el año 2013 que se creó el proyecto de conservación emergente de sitios arqueológicos de Campeche, CESAC, el cual nos ha permitido, además de tener una temporada de campo anual atendiendo problemáticas emergentes del estado de Campeche, como lo fue la atención de la escalinata jeroglífica del Palmar, en donde se
pues primero se desmontaron más de 100 sillares labrados, se almacenaron para posteriormente tener una temporada que ocurrió en el 2014, en donde se realizaron procesos de unión de fragmentos, de resane y de reintegración de color, y por otro lado también se habilitó la bodega de almacenamiento en donde quedaron almacenados estos sillares. En el 2015 se lograron atender los mascarones de estuco del sitio arqueológico del Tigre, que también estaban en un estado deplorable de conservación. Y bueno, en las imágenes pueden ver parte de lo que fue el informe técnico. Prácticamente se realizaron todos los procesos de conservación en estos mascarones, desde lo que fue la eliminación de microorganismos, la consolidación, eliminación de intervenciones anteriores, resane, mantenimiento de la techumbre, entre otras acciones que se realizaron en pro de la conservación de esto. Parte importante del proyecto de conservación emergente de sitios arqueológicos de Campeche fue la sistematización del registro y documentación de los bienes arqueológicos que se encuentran in situ. Como disciplina del quehacer arqueológico y de la conservación de bienes culturales, el dibujo o registro gráfico tiene varios propósitos. En primer lugar, busca documentar toda la información de la pieza. Con esto me refiero, por ejemplo, al registro de las distintas capas pictóricas aplicadas sobre una forma de estuco. Otros dibujos, en cambio, buscan registrar una serie de intervenciones realizadas a los objetos, que busca registrar, en la medida de lo posible, las modificaciones culturales de un objeto. El registro gráfico de los programas escultóricos integrados en arquitectura tiene varios pasos. El primero, desde luego, es el levantamiento en dibujo del contexto arquitectónico, es decir, del edificio en el que se encuentra el objeto. Posteriormente se pueden medir todos los elementos esculpidos o modelados o hacer un registro fotográfico, ya sea que el objetivo sea abarcado por una sola fotografía o por varias. En este caso, se puede generar un fotomosaico. En ambos casos se debe cuidar que la imagen no contenga deterioros, ya sea por perspectiva o por la deformación normal del lente fotográfico que estamos utilizando. Esto se debe corregir con programas de edición de fotografía, por ejemplo Photoshop. Un tercer paso será la traducción a línea de todo lo registrado en la fotografía o todo lo medido en sí. Es recomendable realizar este dibujo en un papel translúcido que permita calcar las formas esculpidas. En este caso, se puede generar un fotomosaico. En ambos casos se debe cuidar que la imagen no contenga deterioros, ya sea por perspectiva o por la deformación normal del lente fotográfico que estamos utilizando. Un tercer paso será la traducción a línea de todo lo registrado en la fotografía o todo lo medido en sí. Es recomendable realizar este dibujo en un papel translúcido que permita calcar las formas esculpidas. Este primer dibujo preparativo tenga diferentes calidades de línea, es decir, distintos grosores. Una línea gruesa, por ejemplo, se puede utilizar para los elementos con mayor volumen o presencia visual dentro del programa escultórico, mientras que los detalles menores solucionados con línea más delgada. Toda esta información se debe digitalizar y este es el cuarto paso. Para ello se debe utilizar un programa de dibujo especializado que permita emplear escalas, calidades de línea, manipulación de colores y vectorización. El dibujante, con asesoría de un restaurador, de un arqueólogo o de un historiador del arte, puede reconstruir las diferentes capas de color y su aplicación temporalmente diferida. En cuanto a sus alcances, un dibujo puede dar información iconográfica, estilística, si en él se registran todos los datos disponibles. Un iconografista, por ejemplo, basa sus estudios en acervos de dibujos. Si se siguen los criterios de hechura de un dibujo, de reconstrucción gráfica y de asesoramiento de especialistas que enriquezcan el proceso del registro gráfico, estoy seguro que el resultado será exitoso. Una vez concluido el dibujo lineal de cada elemento, lo que procedió después es que, con base en el registro ya localizado de cada color de la paleta cromática, comenzamos por utilizar la tabla Munsell, que es un sistema pues accesible en precio y portátil, y puedes comparar los colores inmediatamente in situ, lo cual permite tener una lectura fidedigna del color y tener un punto de comparación, y sobre todo otorgarle un valor al color con un nombre que es ya aceptado internacionalmente. Para esto utilizamos la tabla Munsell, que está especializada en tierras, y la otra tabla que está especializada en minerales. Lo que se hizo fue comparar pues los diferentes tonalidades del Munsell con lo que observábamos in situ, y nos dimos cuenta que muchos de los colores que uno puede registrar por error cuando hace este registro de la paleta cromática
son colores que se encuentran degradados, ya sea que tengan una película de alteración biológica o que tienen una capa de sales en superficie, lo que hace que los colores se vean como más claros o más hacia los tonos pastel, por estar mezclados con el blanco de las sales, mientras al estar sucios o con una película, biopelícula, pues se observan más oscuros. Entonces, con todos los colores registrados se hace una base de datos, como la que pueden ver en la imagen, de la cual se seleccionan los que más aparecen en el registro por estadística, y así fue como establecimos la paleta de color, como en este ejemplo que están viendo en la pantalla. Por ejemplo, la paleta de color de la fachada zoomorfa de la estructura 10, ven que puede tener 5 colores. La estructura 20 de Chicaná tiene 2 colores, solamente un rojo y un amarillo ocre. La estructura 2 de Chicaná tiene una paleta cromática mucho más amplia que también sigue a la representación. Entonces, ya una vez que tenemos los colores registrados en la tabla Munsell, lo que sigue es transformar y digitalizar esa paleta cromática. ¿Cómo lo hicimos? Pues encontramos una tabla de conversión que nos ayuda a transformar los colores Munsell en los valores que tiene en RGB. Con esto logramos otorgarle un valor al registro que ya se había realizado de manera digital de los colores y de la paleta cromática, logrando establecer que sea el mismo valor que vemos, el mismo valor de color que tiene en pantalla y lo más parecido de color en la impresión. Como pueden ver en la pantalla tenemos el programa de Illustrator de la línea de Adobe y ya con el dibujo digitalizado. Al costado inferior derecho se encuentra la paleta cromática ya con los valores establecidos de RGB dentro de la tonalidad, mientras que a un costado se conserva el valor de la escala de Munsell. Y bueno, podemos hacer un recorrido en el dibujo. Esta es la estructura 2 de Chicaná y pueden ver cómo cada pequeña isla o fragmento que permanece in situ fue registrado en este dibujo, dándonos evidencia de cuál era la tonalidad que el artesano maya aplicó en cada zona y dependiendo de también seleccionar el color del efecto que querían lograr. Por ejemplo, en esta zona del área de plumas podemos observar cómo utilizaron 2 tonalidades de verde para representar las plumas de un ave. Ahora, algo interesante que sucedió en Chicaná es que el amarillo sigue siendo el mismo amarillo que tiene la estructura 20, igual que el rojo, y ambos, tanto el rojo como el amarillo, son colores que son tonalidades diferentes a lo que utilizaron en el sitio arqueológico de Becan, a pesar de que son sitios que están muy cercanos, lo cual nos habla de que por lo menos la estructura 20, la 6 y la 2 fueron decoradas por el mismo grupo de artesanos. Ahora, otra de las ventajas de utilizar el programa Illustrator es que ya una vez establecida la paleta cromática, podemos grabar toda la paleta cromática como una librería de colores e importarla y guardarla. Miren, ahí se está importando la biblioteca, se abre el archivo, ya vemos que dice paleta cromática REOBEC o se le otorga el nombre que corresponda. Y una vez que se abre, se agrega a la librería de colores y ya puede ser utilizada en cualquier computadora para poder asignar ese mismo valor a otras fachadas que tienen las mismas tonalidades. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos donde se ha aplicado este registro de color. Uno de ellos fue el friso de Becan, ¿no? En el espiral que está a un costado vemos que tiene 2 colores, mientras que en la parte del mascarón presenta una paleta cromática un poco más variada. Parte de lo que hemos hallado durante este registro de color es que en este periodo el artesano maya confería tonalidades como color carne o color hueso para ciertos elementos, como por ejemplo la sonaja de este personaje. Ahora, algo muy ocurrió en Etzna cuando registramos el color en los mascarones de la estructura de los 5 pisos. Nos dimos cuenta que en este sitio arqueológico el artesano, en el caso de estos mascarones, experimentó un poquito más con la paleta cromática. En este mascarón vemos que en las orejeras tiene incluso una representación de la piel del jaguar y que hay una sobreposición de colores que pensamos fue intencional para lograr una gama novedosa. Ahora, esto es el friso de Balancú.
En este caso la paleta es muy similar a la del friso de Becan, siendo que tiene solamente un color rojo general de fondo y el recurso que utilizaron en este caso fue delinear todos los contornos escultóricos con un rojo más oscuro y únicamente en los ojos y en zonas muy puntuales se utilizó el negro. El dibujo final debe contener toda la información visual registrada en cada uno de los pasos. Un buen resultado permitirá, a su vez, analizar los programas escultóricos en todos sus detalles, ya sean de color, de forma o de dimensiones. Diseñamos un sistema de registro de estado de conservación basado en un listado de efectos de deterioro y el diseño de unas cédulas para llenar in situ. Entonces tenemos como glosario de términos que podemos utilizar dentro de la cédula, y la cédula es una cédula diseñada para escribir como en una especie de opción múltiple. Esto que tenemos aquí es el sistema de patrones que estamos utilizando. Este sistema lo utilizamos más que nada para registrar los deterioros que encontramos en los sitios arqueológicos. Estos deterioros, o más bien estos patrones, nos basamos en los deterioros que encontramos en la mayoría y que hemos estado encontrando a lo largo del trabajo que se ha realizado en el proyecto SAC y que se ha trabajado en la sección de restauración de Indígena Campeche. Antes de hacer el registro de deterioros en Ilustrador se crearon los patrones. Estos patrones se hicieron tomando como referencia la forma física o cómo se ve el deterioro en la piedra, estuco o en cualquier material. Esto para tener una idea clara cuando se vaya a registrar y sea más fácil identificarlo. Los patrones se dividieron en ambientales, físico-químico y biológico, cada uno con un color diferente, igual con la misma propósito para diferenciarlo, y cada efecto con el mismo tono, ya sea rosa, azul o verde, pero con diferente degradación de color. Es importante mencionar que el programa Ilustrador nos da la opción de guardar estos patrones como una biblioteca, que es lo que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, esto se exporta, ya no lo guarda como un archivo de biblioteca, y el archivo, al momento de que queramos hacer un nuevo esquema de deterioro, ya nos abre la biblioteca como muestra, que son estas de aquí abajo. Por lo tanto, esto nos va a ayudar y ya nos da el nombre predeterminado. Por ejemplo, tenemos aquí líquenes, tenemos acá orificios o tenemos concreciones, y ya tenemos los nombres para poderlos identificar y no tener que abrir de nuevo toda esta tabla. Una vez realizado el diseño para el registro del estado de conservación, lo que siguió fue cómo aplicar todo este sistema de registro cuando estemos haciendo las observaciones in situ. Entonces, lo que se hizo fue que los mismos patrones de degradación explicados por el restaurador Félix los imprimimos de manera individual en unos sellos de goma, y así como para el registro digital se utilizan 3 tonalidades, también utilizamos 3 tonalidades para diferenciar los efectos biológicos de los fisicoquímicos de los ambientales. Una vez in situ, lo que se tiene que llevar es una tabla de campo y el dibujo lineal impreso a gran escala, y simplemente con la observación a simple vista se puede registrar y ubicar espacialmente en los dibujos cada efecto de degradación. Este sistema resultó ser muy útil porque permite que, independientemente de todos los especialistas que participen en el proyecto, es un sistema que puede ser aplicado por cualquier restaurador, y los resultados generalmente son muy objetivos. También vemos que se puede utilizar en casi cualquier circunstancia, y ya una vez que tenemos el dibujo al cual se le colocaron todos los sellos in situ, lo podemos llevar al laboratorio. Lo que se hace es pasar todo este registro a la computadora. Ahora, si nos vamos a un ejemplo, tenemos de este lado la estructura 5 de hormiguero. Aquí tenemos efectos de deterioros biológicos.
como pueden observar, son de color verde y se trabaja por capas. Tenemos en el mismo esquema, esto de aquí abajo que tenemos aquí, que se observa, es el dibujo vectorizado sobre el cual se van a aplicar los deterioros. Los deterioros se dividen, como ya había comentado, físico-químico, biológico y ambiental, son de 3 colores y lo vamos marcando según sea el caso, basándonos en la información que recabamos in situ por medio del patrón y los sellos. Por lo tanto, tenemos aquí biológicos, que son los verdes, y es importante mencionar aquí que para observar si el efecto de deterioro está en cierto estrato, ya sea capa pictórica, soporte o estuco, hicimos degradación de color. Aquí tenemos 2 degradaciones de color. Aquí no tenemos capa pictórica, únicamente tenemos estratos de soporte y estuco. El estuco tiene una degradación de color al 50% y el soporte al 100%. Esto nos va a ayudar a, como comenté anteriormente, observar si el efecto está en estuco, soporte o en capa pictórica. Otra de las herramientas de registro que se ha utilizado en otros lugares y que está en boga a nivel mundial para el registro del patrimonio cultural es la realización de modelos tridimensionales por medio de la fotogrametría. Entonces, hemos estado evaluando dentro del proyecto CESAC la eficacia de realizar estos modelos tridimensionales por medio de la toma de fotografías. Para esto contamos con la colaboración y la asesoría constante del arquitecto Massimo Stefani, quien en línea nos ha capacitado para la toma de fotografías y la realización de modelos tridimensionales. Aún estamos tratando de mejorar la resolución de estos modelos y de corregir algunas cuestiones de registro de color y de calidad de la imagen. Sin embargo, hemos visto que sí son de gran utilidad, sobre todo si tenemos algunas dudas en cuanto a la iconografía, en cuanto al diseño de los relieves, de la técnica pictórica, y también es un registro pues del estado de conservación en el cual se encontraban en un momento determinado o en una época del año determinada. Ahora, estos modelos tridimensionales eventualmente pueden servir también para difusión del patrimonio cultural. En el año 2015, el proyecto CESAC y todo el registro iconográfico, gráfico y de investigación concluyó en una exposición que se montó dentro del marco del Congreso Internacional de Investigadores de la Cultura Maya de la ciudad de Campeche, en el Parque Central. La exposición fue patrocinada por la Secretaría de Cultura, lo cual nos permitió imprimir en gran formato cédulas explicativas sobre lo que observamos durante el registro iconográfico y de la paleta cromática en los sitios arqueológicos al sur de Campeche, por lo que pudimos hacer un comparativo entre las fachadas zoomorfas que se encuentran al sur y los frisos y hablar sobre técnica de manufactura. Para esta exposición fue fundamental la colaboración del maestro Daniel Salazar Lama, que además de ser iconógrafo y responsable del registro en el proyecto CESAC, pues su conocimiento permitió poder inferir cuestiones de técnica de manufactura que no hubiera sido posible si no se hubiera contado con el registro. Los colaboradores del proyecto CESAC pensamos que es de gran importancia preservar el material del cual está compuesto el patrimonio cultural. Sin embargo, también es importante conservar la información implícita que hay en él. Y la manera en la que queremos lograrlo es haciendo un registro metodológico sobre la técnica de manufactura, el color utilizado en cada uno de estos elementos, la manera en la que se han degradado y poder hacer un estudio comparativo tanto en técnica de manufactura como en degradación, entre sitios arqueológicos y entre regiones. También es de suma importancia que toda esta información culmine en la divulgación de la investigación y de las conclusiones del trabajo. De esta manera es posible transmitir el conocimiento de manera transversal y contribuir al avance y a la creación de nuevas investigaciones basadas en los resultados de este registro. Bueno, pues con esto damos por terminada esta mesa.